La verdadera historia de Adán y Eva. Antes de que existieran ciudades, reyes o imperios, la historia del mundo comenzó en un jardín. Un lugar perfecto, silencioso, lleno de vida, donde no existía el miedo ni la muerte. Ese lugar se llamaba Edén, y ahí comenzó todo. La Biblia dice que Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra. No fue un nacimiento como los demás. Fue una creación directa. Dios tomó el barro, lo moldeó con sus manos y sopló aliento de vida en su nariz. En ese momento, el hombre abrió los ojos por primera vez. Así nació Adán. Adán no despertó en un mundo vacío. Despertó en un jardín preparado especialmente para él. Árboles llenos de frutos, ríos cristalinos, animales de todas las especies caminando en paz. No había violencia, no había enfermedad, no había tristeza. Solo vida. Dios le dio a Adán una tarea: cuidar el jardín y poner nombre a cada animal. Era un trabajo tranquilo, pero también era un honor. Cada vez que Adán veía una nueva criatura, la observaba y decidía su nombre. Sin embargo, mientras todos los animales tenían pareja, Adán estaba solo. Dios vio que el hombre necesitaba compañía. No era bueno que estuviera solo. Entonces hizo algo que nunca antes había hecho. Hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Mientras dormía, tomó una de sus costillas y con ella formó a la primera mujer. Cuando Adán despertó y vio a Eva, supo inmediatamente que ella era parte de él. No había vergüenza, no había miedo, no había distancia. Vivían en completa armonía. Caminaban por el jardín y hablaban con Dios. La presencia de Dios no era lejana. Era cercana, directa. Pero en medio del jardín había dos árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios permitió que comieran de todos los árboles menos de uno. Solo uno estaba prohibido: el árbol del conocimiento. No era una regla complicada. No era difícil. Pero era una prueba. Una prueba de obediencia y confianza. Mientras obedecieran, todo seguiría siendo perfecto. Los días pasaban tranquilos. Adán y Eva vivían sin preocupaciones. No sabían lo que era el dolor, ni la culpa, ni la muerte. No conocían la maldad. No sabían lo que significaba perder algo. Pero algo se movía en silencio dentro del jardín. Algo observaba. Algo esperaba el momento adecuado. La Biblia menciona a una serpiente, pero no era solo un animal. Era una presencia astuta, inteligente, capaz de hablar y de engañar. Un día, la serpiente se acercó a Eva. No llegó de forma agresiva. Llegó con preguntas. Preguntas que parecían inocentes. Le preguntó si realmente Dios les había prohibido comer de todos los árboles. Eva respondió que solo uno estaba prohibido. Solo uno. Entonces la serpiente dijo algo que cambiaría la historia para siempre. Le dijo que no morirían. Que en realidad, si comían, sus ojos se abrirían. Que serían como Dios. Que conocerían el bien y el mal. Eva miró el árbol. Lo había visto muchas veces, pero ahora lo miraba diferente. El fruto parecía bueno. Parecía hermoso. Parecía deseable. Y en ese momento tomó una decisión que cambiaría el destino de la humanidad. Tomó el fruto. Lo comió. Y luego se lo dio a Adán. En el instante en que comieron, algo cambió. Sus ojos se abrieron, pero no como pensaban. No se volvieron dioses. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Sintieron vergüenza por primera vez. Sintieron miedo por primera vez. Se escondieron. Cuando escucharon la voz de Dios caminando por el jardín, no corrieron hacia él como antes. Se ocultaron entre los árboles. Era la primera vez que el ser humano sentía miedo de Dios. Dios llamó a Adán. No porque no supiera dónde estaba, sino porque quería que respondiera. Adán salió de su escondite y dijo que tuvo miedo porque estaba desnudo. Y entonces llegó la pregunta que lo cambió todo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? La desobediencia había entrado al mundo. Y con ella, las consecuencias. Ese momento marcó el inicio de una nueva historia.
Una historia donde el dolor, el esfuerzo y la muerte entrarían en la vida humana. Pero también sería el comienzo de una promesa. Porque incluso en ese instante, Dios no abandonó al ser humano. La caída y el inicio del mundo real. El silencio en el jardín ya no era el mismo. Adán y Eva estaban de pie frente a Dios, pero ahora no había inocencia. Había miedo. Había culpa. Había distancia. Dios no gritó. No destruyó el jardín. Primero preguntó. No porque no supiera lo ocurrido, sino porque quería que el hombre hablara. Adán respondió culpando a Eva. Eva respondió culpando a la serpiente. Por primera vez, el ser humano evitaba asumir su decisión. Entonces llegó el momento que cambió la historia del mundo. Dios habló. No solo como creador. Habló como juez. A la serpiente le dijo que sería maldita entre todos los animales. Que se arrastraría sobre el polvo. Y que habría una lucha constante entre ella y la humanidad. Pero en medio del juicio, Dios dijo algo que parecía una promesa escondida. Un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Era la primera señal de esperanza. Luego habló a Eva. Le dijo que el dolor entraría en su vida. Que el parto ya no sería sin sufrimiento. Que la relación con el hombre cambiaría. Ya no habría la misma armonía perfecta. Después habló a Adán. La tierra sería diferente. Trabajarla ya no sería fácil. La tierra produciría espinos. El alimento requeriría esfuerzo. El sudor sería parte de la vida. Y entonces dijo las palabras que definieron el destino humano. Del polvo fuiste tomado. Y al polvo volverás. La muerte entraba en la historia por primera vez. Adán y Eva escucharon todo en silencio. El jardín que había sido perfecto ahora parecía distinto. No porque el lugar cambiara, sino porque ellos habían cambiado. Sin embargo, antes de sacarlos del Edén, Dios hizo algo inesperado. Hizo túnicas de piel para cubrirlos. No hojas. No improvisaciones. Piel. Eso significaba que por primera vez un ser vivo murió. La muerte apareció para cubrir la vergüenza humana. Un acto que muchos interpretan como símbolo de redención. Luego vino el momento inevitable. Dios los expulsó del jardín. No por odio, sino para que no tomaran del árbol de la vida y vivieran eternamente en un estado caído. Querubines y una espada encendida guardaron la entrada. El Edén quedó atrás. Adán y Eva caminaron hacia un mundo desconocido. Un mundo sin la perfección del jardín. Un mundo donde tendrían que aprender a sobrevivir. A trabajar. A sufrir. A vivir con las consecuencias. Pasaron los días. Pasaron los años. Y finalmente llegaron los hijos. El primero fue Caín. El segundo fue Abel. Dos hermanos criados fuera del Edén. Dos vidas marcadas por la nueva realidad humana. Caín trabajaba la tierra. Abel cuidaba rebaños. Ambos conocían a Dios. Ambos ofrecían sacrificios. Pero un día ocurrió algo que nadie esperaba. Abel ofreció lo mejor de su rebaño. Caín ofreció fruto de la tierra. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. No la de Caín. La Biblia no explica todos los detalles, pero sí muestra la reacción. Caín se llenó de ira. Su rostro cambió. La envidia nació en su corazón. Dios habló con él. Le advirtió. Le dijo que el pecado estaba a la puerta. Que debía dominarlo. Pero Caín no escuchó. Llevó a su hermano al campo. Y allí, en un momento oscuro, levantó su mano contra él. Abel cayó al suelo. La sangre del primer asesinato humano tocó la tierra. La violencia había comenzado. Cuando Dios le preguntó por su hermano, Caín respondió con frialdad. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero Dios ya sabía. La sangre de Abel clamaba desde la tierra. Y entonces Caín fue marcado. No para morir, sino para vivir con las consecuencias. Fue expulsado. Se convirtió en errante. La humanidad comenzaba a multiplicarse. Pero también comenzaba a corromperse.
Adán y Eva vieron cómo su decisión en el jardín se extendía por generaciones. El pecado ya no era solo una acción. Se había convertido en parte del corazón humano. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Porque aún en medio del caos, Dios seguía obrando. Seguía observando. Seguía preparando algo. La humanidad crecería. Las ciudades aparecerían. La violencia aumentaría. Y con el tiempo, el mundo entero llegaría a un punto de oscuridad total. Un punto en el que Dios tomaría una decisión que cambiaría la historia otra vez. Pero eso ocurriría generaciones después. Y lo que llevó al mundo hasta ese momento es una de las partes más impactantes de la historia bíblica. La caída y el inicio del mundo real. El silencio en el jardín ya no era el mismo. Adán y Eva estaban de pie frente a Dios, pero ahora no había inocencia. Había miedo. Había culpa. Había distancia. Dios no gritó. No destruyó el jardín. Primero preguntó. No porque no supiera lo ocurrido, sino porque quería que el hombre hablara. Adán respondió culpando a Eva. Eva respondió culpando a la serpiente. Por primera vez, el ser humano evitaba asumir su decisión. Entonces llegó el momento que cambió la historia del mundo. Dios habló. No solo como creador. Habló como juez. A la serpiente le dijo que sería maldita entre todos los animales. Que se arrastraría sobre el polvo. Y que habría una lucha constante entre ella y la humanidad. Pero en medio del juicio, Dios dijo algo que parecía una promesa escondida. Un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Era la primera señal de esperanza. Luego habló a Eva. Le dijo que el dolor entraría en su vida. Que el parto ya no sería sin sufrimiento. Que la relación con el hombre cambiaría. Ya no habría la misma armonía perfecta. Después habló a Adán. La tierra sería diferente. Trabajarla ya no sería fácil. La tierra produciría espinos. El alimento requeriría esfuerzo. El sudor sería parte de la vida. Y entonces dijo las palabras que definieron el destino humano. Del polvo fuiste tomado. Y al polvo volverás. La muerte entraba en la historia por primera vez. Adán y Eva escucharon todo en silencio. El jardín que había sido perfecto ahora parecía distinto. No porque el lugar cambiara, sino porque ellos habían cambiado. Sin embargo, antes de sacarlos del Edén, Dios hizo algo inesperado. Hizo túnicas de piel para cubrirlos. No hojas. No improvisaciones. Piel. Eso significaba que por primera vez un ser vivo murió. La muerte apareció para cubrir la vergüenza humana. Un acto que muchos interpretan como símbolo de redención. Luego vino el momento inevitable. Dios los expulsó del jardín. No por odio, sino para que no tomaran del árbol de la vida y vivieran eternamente en un estado caído. Querubines y una espada encendida guardaron la entrada. El Edén quedó atrás. Adán y Eva caminaron hacia un mundo desconocido. Un mundo sin la perfección del jardín. Un mundo donde tendrían que aprender a sobrevivir. A trabajar. A sufrir. A vivir con las consecuencias. Pasaron los días. Pasaron los años. Y finalmente llegaron los hijos. El primero fue Caín. El segundo fue Abel. Dos hermanos criados fuera del Edén. Dos vidas marcadas por la nueva realidad humana. Caín trabajaba la tierra. Abel cuidaba rebaños. Ambos conocían a Dios. Ambos ofrecían sacrificios. Pero un día ocurrió algo que nadie esperaba. Abel ofreció lo mejor de su rebaño. Caín ofreció fruto de la tierra. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. No la de Caín. La Biblia no explica todos los detalles, pero sí muestra la reacción. Caín se llenó de ira. Su rostro cambió. La envidia nació en su corazón. Dios habló con él. Le advirtió. Le dijo que el pecado estaba a la puerta. Que debía dominarlo. Pero Caín no escuchó. Llevó a su hermano al campo. Y allí, en un momento oscuro, levantó su mano contra él. Abel cayó al suelo.
La sangre del primer asesinato humano tocó la tierra. La violencia había comenzado. Cuando Dios le preguntó por su hermano, Caín respondió con frialdad: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero Dios ya sabía. La sangre de Abel clamaba desde la tierra. Y entonces Caín fue marcado. No para morir, sino para vivir con las consecuencias. Fue expulsado. Se convirtió en errante. La humanidad comenzaba a multiplicarse. Pero también comenzaba a corromperse. Adán y Eva vieron cómo su decisión en el jardín se extendía por generaciones. El pecado ya no era solo una acción. Se había convertido en parte del corazón humano. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Porque aún en medio del caos, Dios seguía obrando. Seguía observando. Seguía preparando algo. La humanidad crecería. Las ciudades aparecerían. La violencia aumentaría. Y con el tiempo, el mundo entero llegaría a un punto de oscuridad total. Un punto en el que Dios tomaría una decisión que cambiaría la historia otra vez. Pero eso ocurriría generaciones después. Y lo que llevó al mundo hasta ese momento es una de las partes más impactantes de la historia bíblica. El jardín había quedado atrás. La espada de fuego seguía custodiando el camino. El Edén ya no era un lugar al que pudieran volver. Pero la historia no terminó allí. En realidad, apenas comenzaba. Adán y Eva ahora caminaban sobre una tierra distinta. Una tierra dura. Una tierra silenciosa. Una tierra que ya no respondía con facilidad. El viento ya no sonaba igual. El suelo ya no era suave. El trabajo ya no era sencillo. Ahora todo exigía esfuerzo. Todo exigía paciencia. Todo exigía resistencia. Cada día recordaban lo que habían perdido. No solo el jardín. No solo la abundancia. Sino la cercanía directa con Dios. Recordaban su voz. Recordaban sus pasos en el huerto. Recordaban la paz que antes llenaba cada instante. Y aunque el mundo había cambiado, Dios no había desaparecido. Aún los observaba. Aún los sostenía. Aún tenía un plan. Con el paso de los años, la vida continuó. Nacieron hijos. Crecieron generaciones. La humanidad comenzó a multiplicarse sobre la tierra. Pero también crecieron los errores. Crecieron las decisiones equivocadas. Crecieron las consecuencias. Adán y Eva entendieron algo que antes no comprendían. Cada decisión deja una huella. Cada elección cambia el rumbo. Cada acto tiene un peso real. Y ahora lo sabían mejor que nadie. Muchas noches miraban el cielo. Las estrellas seguían allí. El universo seguía en orden. La creación seguía mostrando la grandeza de Dios. Y en medio de ese silencio, había esperanza. Porque Dios no los destruyó. No los borró. No terminó con la humanidad en ese momento. En lugar de eso, los dejó vivir. Los dejó avanzar. Los dejó aprender. Ese es el punto que muchos no ven. El castigo no fue el final. Fue una consecuencia. Pero también fue el comienzo de algo mayor. Dios estaba preparando una historia más grande. Una historia de redención. Una historia de restauración. Una historia que se extendería por generaciones. Adán y Eva entendieron con el tiempo que su error no anuló el propósito de Dios. Lo complicó. Lo volvió doloroso. Pero no lo canceló. La humanidad seguiría adelante. Dios seguiría hablando. Dios seguiría buscando al ser humano. Y esa es la parte que muchos olvidan. El relato del Edén no es solo una advertencia. Es también una revelación. Dios no abandona a la humanidad después de su caída. La busca. La llama. La guía. Cada generación heredó algo de aquel primer momento. La capacidad de elegir. La capacidad de obedecer. La capacidad de desviarse. La misma lucha continúa hoy. Todos enfrentan decisiones. Todos enfrentan tentaciones. Todos enfrentan momentos donde deben elegir a quién escuchar. La voz de Dios. O la voz del mundo.
Adán y Eva fueron los primeros, pero no los últimos. Su historia se repite en cada época, en cada vida, en cada corazón. A veces el ser humano se aleja, a veces duda, a veces cae, pero la historia bíblica muestra algo constante. Dios sigue llamando, no con un grito de condena, sino con una pregunta. ¿Dónde estás? Esa pregunta sigue resonando a través del tiempo. No es para acusar, es para despertar, es para invitar a regresar, porque el propósito de Dios nunca fue perder al ser humano, fue restaurarlo. El legado de Adán y Eva no es solo el error, es la lección, es la advertencia, es el inicio de una historia que continúa hasta hoy. Una historia donde Dios sigue teniendo un plan para la humanidad, un plan para cada persona. Tal vez has sentido dudas, tal vez has sentido cansancio, tal vez has sentido que te has alejado. La historia del Edén muestra algo claro. Dios no dejó de buscar al ser humano después de su caída, y tampoco ha dejado de hacerlo ahora. El relato de Adán y Eva no es solo pasado, es presente. Es un reflejo de la condición humana. Todos fallan, todos aprenden, todos necesitan dirección. Y aún hoy, la voz de Dios sigue buscando a quienes quieran escuchar. Si esta historia te hizo pensar, si te hizo reflexionar, si te hizo ver algo diferente, entonces no fue solo un relato antiguo, fue un mensaje para hoy. Antes de que termine este vídeo, tómate un segundo. Respira, reflexiona, y si quieres seguir escuchando historias bíblicas explicadas de esta forma, apoya el vídeo con un like, suscríbete al canal, y comparte este mensaje con alguien que también lo necesite. Porque algunas historias no solo se cuentan, se entienden, se sienten, y cambian la manera de ver la vida. La historia de Adán y Eva no terminó en el Edén.